reconocen ese sonido. Yo en su momento no lo tenía claro, pero lo primero que hice fue bajar el cárter, por lo cual este video consiste en bajar el cárter y descubrir si hay algo raro como partículas metálicas. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Ojalá que no. Si es eso, lo vamos a ir viendo en el trayecto del video, ¿no es cierto? Bueno, espero que lo disfruten y que si les gusta le den like, se suscriban, todo eso. Y sin nada más que decir, vamos a sacar ese cárter. Esta camioneta es un poquito rara, ¿no es cierto? Casi todas son las bencineras, ¿no es cierto? Pero esta no, esta es la diésel. Un poquito más complicada para conseguirle repuestos en cuanto al motor, porque lo demás de carrocería es todo lo mismo. Aquí está el motor, se ve bien a simple vista, pero después van a ver que por debajo tiene mucha fuga de aceite. Lo primero que vamos a hacer, vamos a bajarle el cárter, a ver qué encontramos allí abajo. Ahí la tenemos de un lado, un poquito levantada, no se nota mucho, pero está levantada. Ahora vamos para el otro lado. Y vamos a sacar el aceite. Llega una acompañante acá. Buena, pues perro. Si se llena ese, pongo este. Bueno, cabros, después de sacar todos los tornillos tenemos que solamente este con ese de allá, o sea los extremos de la parte de adelante de la camioneta son un poquito más largos. Los demás son todos del mismo tamaño. Si ya teniendo eso en consideración, sabiendo que esos dos son los que son un poquito más largos, vamos a ir con el desarme. Ya ahora ahí con un paleta lo vamos a sacar y ver qué hay adentro. Si hay algo metálico, algo que nos diga que algo le pasó al motor. Ya, creo que veo cosas. Uy. ¿Qué es esto? Ay. A ver, ya cabrón. Esto obviamente no es normal, no es nada normal. Y aluminio, no sé de qué parte del motor será. A ver, vamos a pasar el imán, a ver si algo pega. Cabrón, creo que el motor va a haber que desarmarlo. Mala noticia, mi gente. Mala noticia. Ay. Miren, todas esas cositas que se ven son puras partículas metálicas. ¿Qué me dicen? Y si yo paso el imán por acá, van a ver que obviamente se adhieren. Algo aquí obviamente le pasó al motor. Por ejemplo, creo que por ahí veo uno y ya no está. ¿Por qué? Porque está aquí en el imán. Ahí se puede ver. Todo esto que ven acá son partículas metálicas. ¿Es normal esto? Obviamente no. Bueno, cabros, lo actualizo. Tuve que bajar el escape para poder acceder a unos tornillos que están acá. Creo que son 3 más 12, creo que eran tornillos chiquitos. Porque esto me topó la sorpresa que tiene como un tipo pre-cárter. Que si hay que sacar esto, voy a tener que sacar este pre-cárter o cárter superior para ver cuál es el estado de los metales. Que le diría, ¿no? Ojalá sacarlo hoy día y ver cómo están los metales. Que me gustaría ver eso hoy día. Si tiene juego, el cigüeñal también, si tiene juego. Ver si hay algo raro por ahí. Eso me gustaría ver hoy día. Y sin nada más que decir, voy a seguir desarmando esta cosa que ojalá desarme hoy día. Ya agarré este otro día. Se me hizo de noche ayer de nuevo. Bueno, pueden ver que esto lo dejé con un poquito de alusa. Voy a sacar la alusa para sacar esta tapa y con eso ya estamos listos.
Hoy me equivoqué, no eran 10. Esto es 12. Ojalá me resulte un poquito más fácil con esta. Ahí va a salir ya. Ahí salió. Ahora viene el momento de la verdad. Es que nos encontramos aquí. Ahora, ¿qué veo de raro aquí? Así a simple vista. Que, a ver, ya que quieren que les diga que ahora, así a simple vista, no veo mucho. Para que más o menos entremos en contexto, tenemos las bancadas de cigüeñal, que son estas, las más grandes, no sé si se alcanza a ver bien, y las de biela. Dentro de eso hay unos metales, que los metales son los que generan esa capa, ¿no es cierto? Como de protección para la biela, y ahí es donde todo va bien lubricado con películas muy chiquititas de aceite que son las necesarias para que el motor no se fusione y se gripe y pasen cosas malas, ¿cierto? Las más grandes son las del cigüeñal, obviamente. Temas de el cigüeñal, encima está diésel, el cigüeñal bastante cototudo, la verdad. Lo que vamos a hacer ahora va a ser probar el juego. Ahora juego, mire, yo sentía el ruido por el lado de la distribución. Y esto... Ajá, te pilla. Aquí está el problema, cabrón. Esta es la que suena. Esto. Podemos compararlos con los demás a ver si este suena. Este sí que no. Este está bueno. Y este de acá. Y este de acá tampoco se mueve. Ya. Entonces, todo lo que vimos, el material medio particular que vimos ahí, metal. El problema está acá. Tiene demasiado juego. A ver si lo puedo mostrar mejor. Miren ese juego. Miren ese juego. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver cómo está ese metal. Hay otros creo que le dicen cojineto, los españolísimos. Pero claro, ahí me cuadra porque sonaba. Y sonaba solamente por el lado de la distribución. Era por eso. Ahí está el problema. Lo que vamos a hacer va a ser sacar esta pieza, ver cómo está. Que sí, vamos a hacer eso. Vamos a sacar esto y les voy a mostrar que nos encontramos aquí. Otra cosa que estaba pensando también es el tema de el cigüeñal, ¿cómo estará? ¿Habrá que rectificarlo? ¿Habrá que hacerle algo? No lo sé. Ya cabrón, primer mal indicio. No hay metal aquí. Aquí debería haber un metal, el metal de biela, y no existe una. O el metal de biela está pegado en el cigüeñal, o quizás dónde andará. Sí, a ver, ya esto es un mal indicio. Bueno, vamos a ver el metal. ¿Con qué nos sale este metal de biela? Ah, listo. Bueno, cabros, ahí pueden ver un metal de biela que no quiso más que... Está roto. No sé si se alcanza a ver. O es mi idea. Creo que es mi idea. Bueno, a ver, para empezar. Tiene como limadura de desgaste así como rígido. Que puede ser que esa haya sido como las laminitas esas que encontramos. Ya, cabros. Esto obviamente no es normal. No es nada normal. Que aluminio. No sé de qué parte del motor será. Pero ya así de simple vista se ve súper mal ya. Tiene como esa erosión ahí, esas picaduras que se ven ahí. A ver si lo puedo sacar así. Está súper amarrado así. Está súper amarrado, se amarró. Esto se amarró. Pero este está pasado, se puede ver que aquí ya es. Y si lo hago así lo voy a romper. Miren, de hecho ahí se ve el otro metal. Se ve el otro metal allá. Que ese debería estar arriba. No, aquí. Les voy a mostrar otro. Para que vean la diferencia, ¿no es cierto? Este es que está el metal relativamente bueno, ¿no es cierto? Este de acá es el metal, sí. Pero este salió sin el metal porque se quedó enganchado, ¿no es cierto? Este está bien, pues este está en su posición, ¿no es cierto? De hecho tiene su cosita acá y el otro va acá arriba. Ya cabrón, miren. Puedo sacar el metal y miren cómo está. Está obviamente ya con problemas de... Se agarró al cigüeñal acá. Aquí hubo temperatura, hubo roce, fricción, hubo de todo, pasó de todo aquí. De hecho le falta en parte al metal de biela. Que si aquí ya
Voy a ver cómo está el cigüeñal. Habrá que rectificar cigüeñal y cambiar metales. A lo mejor biela, no sé. Hay que ir viendo. A ver el muñón. El muñón del cigüeñal. Y se ve bastante rayado, la verdad. Bastante rayado. Que sí voy a tener que sacar el cigüeñal y mandarla a rectificar lo más probable. Bueno, si salió el metal así, no esperaba menos de esto, ¿no es cierto? Malas noticias para mí. Que esto a lo mejor va a ser mucho tiempo y mucha plata. Sí, ahí les estoy contando qué va a pasar con esta camioneta. ¿Por qué hago este trocito de video? Porque tenemos la opción de cambiar el motor al 1.8 del Corsa. Como pueden ver, no hay motor, se fue el motor. Están acá, aquí está el motor, está sanito, lo tengo bien cubierto para que no le entre ni una suciedad, nada, está así. Y allá está la caja, bien guardadita. Ahí la tapa mejor de todo. Me hubiese gustado grabarlo, de hecho tuve que haberlo grabado. Saqué el motor con unos amigos, lo sacamos por abajo de la cuna, lo fuimos ahí jugando un poquito hasta sacarlo. Ese día fue muy divertido. Como no tenemos plumas acá, no tenemos nada, entonces fue medio complicado sacar el motor, pero se pudo. Que sí les quiero preguntar eso. Tengo dos opciones, motor 1.8, motor 1.7. Motor 1.8 obviamente del Corsa, de la Montana bencinera, estas dicen. ¿Qué pasa con el motor 1.7? El motor 1.7 es caro de mantener. Los repuestos son difíciles de encontrar. Pero si yo mantengo este motor, lo único que voy a tener que hacer va a ser mandarlo a rectificar, al cigüeñal, cambiar metales de biela y de pancada y ver la plenitud del bloque y de la culata. Con eso estaríamos bien. Obviamente todo lo que son periféricos, ramal, tanque de combustible, las líneas de combustible, todo eso está. Ahora, ¿qué pasa con la otra opción? La opción, la de 1.7, sería más barata, ¿no es cierto? Teoría más barato. Pero si yo quiero cambiar un motor al 1.8, el 1.8 es más barato, tiene más repuestos, pero tendríamos que cambiar muchas cosas, bueno. El de la BCM creo que no va a ser necesario, creo, no estoy seguro, si alguien me puede decir por favor, pero yo deduzco que es el mismo, porque es el mismo chasis, entonces debería ser lo mismo. No sé si tendría algún tema con la llave, ojalá que no. Lo que sí, vamos a tener que cambiar el ramal de motor sí o sí, ese va sí o sí. No sé cuánto costará un ramal, sinceramente, del Corsa 1.8. Vamos a tener que cambiar el tanque de combustible, escape, obviamente si se cambia el tanque, la línea de combustible igual, filtro de aire, admisión, manguera, muchas cosas. Además de tengo que inscribir el motor, que no es tanto cacho, pero se le agregan cosas, ¿no es cierto? Entonces les quería preguntar qué opción creen que es más viable, si mantener el motor 1.7 o el 1.8. Para mí económicamente ahora sería mantener este motor el 1.7, viendo que ojalá nos salga alguna sorpresa entre medio, que por ejemplo ya
el bloque haya que rectificarlo, que después haga la prueba de la culata y la culata esté fugando por las válvulas. Pensaría seriamente en cambiar de motor. Pero ¿por qué lo tengo en duda? Porque esta tiene una bomba mecánica, que para mí es un cacho. Esa bomba de alta mecánica que tiene, que la EQ se le echa a perder y para pasar revisión es un atado, entonces por eso lo estoy pensando. Hasta que pueda solucionar eso para sacarla por el cigüeñal, que no pude sacarla. Intenté sacarla con muchas cosas, haciendo palanca, todo. No pude. Estaba muy complicado. Que sí necesito un compresor con la pistola de impacto, cosa que no tengo. Y ahí podemos ver el bloque y podemos ver cómo están las bielas y todo eso, y ver si se necesita hacer alguna cosa más o si vale la pena o no arreglarlo. Esa es la pregunta que tengo, si vale la pena o no arreglar este motor. Sin nada más que decir, a ver qué pasa de aquí a un mesecito más o menos. Yo creo que estaría bueno saber qué pasa con esto. Y chao cabrón, ahí le estoy contando qué pasa con esto.